Hola a todos, sean bienvenidos a un análisis semanal nuevo. Bueno, pues primero que todo disculparme por la semana pasada que no tuvimos como tal una sesión de análisis, pero queremos empezar esta semana con toda la actitud. Queremos eh, ayudarles a todos ustedes en su proceso de desarrollo como traders y que puedan sacarle el máximo provecho a cada una de las proyecciones que se envían. Estuve compartiendo un plan de trading el día de ayer, donde espero que lo puedan ver. Sé que algunos de pronto están batallando con mantener la consistencia, ya se entiende muy bien la estrategia, se entiende qué es lo que se busca, pero creo que es muy bueno tener ese manual que nos indique qué podemos buscar paso a paso para poder obtener los mejores trades. Yo soy muy partidario de que los trades intradiarios, swings, son mucho mejores, mucho más tranquilos, cómodos que inclusive las scalpeadas o tratar de hacer scalping. Entonces, esperamos que este plan de trading que se proporcionó les sea muy útil, que empecemos a ver muchos resultados. Para aquellas personas que ya están en nuestras pruebas o las pruebas de FTMO, que han empezado recientemente, los que están próximos a empezar, les deseo mucho éxito. Tengan siempre presente que el apoyo de nuestra parte siempre va a estar y esperamos y anhelamos que cada uno de ustedes a mediano o largo plazo puedan lograr ese financiamiento, ese fondeo tan anhelado. Sin más preámbulos, vamos a empezar a analizar, vamos a ver primero que todo el calendario económico y así poder desarrollar nuestro análisis semanal. Bueno, para el análisis semanal, primero que todo tenemos que ver el calendario económico. Entonces, para el día lunes de esta semana tenemos un speech, una conferencia del Banco Central Europeo. El presidente va a hablar. Eso va a ser durante la sesión de Londres, 3:45 de la mañana, 4 de la mañana. Para Alemania tenemos unas noticias y luego a las 11:15 vuelve a hablar el presidente del Banco Central Europeo. No mucho movimiento, no muchos fundamentales importantes para el día lunes, sobre todo para Estados Unidos. El día martes tenemos festivo en Australia y pues a eso de las 2 de la mañana tenemos unas noticias para el Reino Unido. 10 de la mañana, noticia para el dólar, 7:30 de la noche para el dólar australiano. Entonces, bueno, por ahora este día no veo una noticia de pronto tan importante, pero el día miércoles sí puede ser muy interesante. El solo hecho es porque tenemos muchas noticias para el dólar americano, tenemos muchas noticias importantes. Dentro de esas quiero resaltar las tasas de interés. Es una de las noticias que posiblemente las mantengan estables. En los últimos meses, desde que empezó la pandemia, no hemos tenido movimientos bruscos después de estas noticias. Y si se mantienen estables, pues bueno, eso es bueno momentáneamente. Y no habría, digamos, tanta volatilidad, pero sí podría haber un buen movimiento en ese día. Así que tenemos eso, tenemos noticias de la FOMC, bueno, bastantes noticias durante la sesión de Nueva York en la mañana y ya en horas de la tarde es que salen las tasas de interés. Yo normalmente en las tasas de interés a esa hora generalmente no opero, pero sí me gusta ver el comportamiento del precio durante esas horas. El día jueves tenemos también noticias para el dólar, no tan relevantes o de pronto alto impacto, aunque son 3 estrellas, pues no son, digamos, de las fundamentales que yo considero que mueven bruscamente el mercado. Y finalmente el día viernes tenemos noticias para Alemania o el euro. Dólar canadiense, el dólar canadiense tendríamos también una noticia y el dólar americano también tendríamos otras. Pero básicamente sería una semana muy buena. Se ve que habrán movimientos quizás tranquilos. Y el miércoles es de estar muy atentos si tienen de pronto trades que tengan dólar americano. Es muy bueno ser algo conservadores y respetar sus planes. Eso creo que por ahora en cuanto a las noticias. Ahora sí vamos a saltar de una vez a los gráficos para ver qué tenemos para esta semana. Bueno, vamos a empezar con euro dólar desde la temporalidad semanal. Sabemos que en mensual estamos completamente alcistas. Este rango que tengo acá señalado de entrada viene siendo el mismo rango mensual, por eso quiero empezar en esta temporalidad, entendiendo que pues tanto este rango, este mínimo
y ese máximo que tenemos acá señalado viene siendo también en mensual. Por lo tanto, pues tenemos un rango, digamos que sencillo de descifrar. Sabemos que en general, pues euro dólar está alcista, que entre los últimos movimientos que nos hizo en semana se ha estrellado con un bloque de órdenes que había generado todo este movimiento, todo este momentum, tenía imbalance, lo rellena, lo mitiga hasta el 50%, de pronto un poco más, y tiene una reacción bajista de alrededor de 300 y algo de pips. ¿Qué tenemos para esta semana? Pues simplemente el rango, esperaríamos, o lo más razonable una vez el precio ha hecho el nuevo impulso después de esta ruptura estructural, es que haga una corrección a una zona potencial donde podamos ver que el precio puede mitigar a futuro. Entre todos estos velas o bloques como tal, podemos ver que aquí nos dejó bastante imbalance, aquí hubo una inyección de dinero, de liquidez, y por lo tanto pues vamos a ver si esto nos puede brindar de pronto una idea hasta dónde puede bajar el precio. Quiero resaltar aquí en la temporalidad semanal este bloque de órdenes, que es el bloque que fabrica o genera todo el momentum al alza para por fin obviamente romper la estructura. Tenemos algo de pronto en mecha al extremo, pero siento que esta es la zona número uno donde el precio, en caso de retroceder profundo, se estrellaría y mitigaría, y ahí podría hacerse un nuevo impulso alcista. Entonces de momento pues seguimos alcistas con el euro dólar. Voy a eliminar esta zona donde el precio ya mitigó y tendríamos pues básicamente esto es la perspectiva semanal. Ahora sí, bajando a la temporalidad diaria. Desde el punto de vista diario, pues tenemos que el precio nos ha hecho una ruptura estructural. Habíamos visto que pues el precio venía subiendo con una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, pero en los últimos días el precio por fin nos hace un bust o una ruptura estructural, mostrándonos de cierta manera que va a haber un giro, o que se incentiva prácticamente un giro a bajar de pronto a la zona semanal que tenemos acá señalada. Antes de proceder con marcar el rango de la temporalidad diaria, solo quiero marcar acá una zona refinada en semana o dentro del bloque semanal, que va a ser este void diario. Es lo único que tenemos libre, realmente no hay un bloque dentro de la zona que genere imbalance o que tenga esa intención de pronto haber lanzado el precio más para arriba. Tenemos sí pronto un bloque por acá diario que también puede ser muy importante como zona señalarlo. Puede el precio llegar a rebotar ahí e irse. Y ya en un instante lo voy a señalar, pero primordialmente este bloque semanal refinado tenemos este void, y en cuanto a rango a trabajar tenemos este máximo mensual y semanal, y ahorita también diario, y este mínimo diario que nos genera el precio claramente después de haber hecho la ruptura estructural. Entonces aquí tenemos que en semana, en mensual el precio está alcista, pero también, o bueno, ya a diferencia en la temporalidad diaria, sí tenemos un precio bajista, ¿no? El precio nos ha hecho una ruptura estructural y por ende este es nuestro rango a trabajar. Después de un impulso, ¿qué es lo que se viene? Generalmente es una mitigación a aquella zona, aquel bloque que nos fabricó momentum, nos generó todo ese impulso a la baja y posteriormente el BOS estructural que tenemos acá. Voy a marcar este BOS diario para que lo tengamos también ahí presente. Este es nuestro mínimo del rango diario. Y aquí puedo señalar que al igual que es un máximo mensual, que es un máximo semanal, también es un máximo diario. Por lo tanto, lo más óptimo buscar de momento, hablándolo para intradía o para movimientos a corto plazo, serían las ventas, ya que tenemos una indicación de que el precio sí puede caer a nuestra zona semanal. Esta zona que está acá, digamos que se generó antes de que hubiera una ruptura contundente estructural acá, que es algo que también quiero resaltar. Aquí hay un BOS, digamos que importante. Todo este movimiento fuerte al alza fue lo que nos generó pues obviamente el nuevo impulso general. Hemos visto un precio bastante eficiente. Si se dan cuenta, desde acá abajo, acá, no tenemos nada de imbalances, por lo tanto nos da a entender que es un precio eficiente, que lo único que tenemos sí es un imbalance grande en temporalidad semanal, pero que en diario se fabrica también este bloque antes de esta ruptura enorme. Entonces, solo como por dato curioso, esto es un bloque que
tiene momentum y nos puede estar indicando que fue ahí donde realmente se inyectaron órdenes, digamos, desde este punto de vista diario, ¿no? Entonces es una zona que vamos a señalar también para tenerla presente en caso de que el precio llegue, puede que sea respetada para seguir haciendo el impulso, como simplemente puede ser una reacción importante. Reacción importante porque después de ella tenemos momentum e imbalance y ahí debe haber algo de intereses institucionales, por así decirlo. Entonces, por ahora, en cuanto a este análisis diario, tenemos simplemente bajista para diario y vamos a posteriormente buscar una temporalidad un poco más pequeña que podríamos analizar o buscar para la semana en curso. Yo les mencionaba sobre el plan de trading que pues debe ser un plan como lo mostraba, digamos, muy concreto en lo que se busca y pues básicamente eso es lo que quiero hacer. Vamos a hablar hasta una temporalidad por ahí de una hora refinada y que ustedes puedan buscar y esperar esas zonas importantes y una vez llegue el precio allí puedan buscar las confirmaciones necesarias para poder capitalizarse del precio. Momentáneamente tenemos un precio bajista diario y aquí ahora que bajamos a temporalidad de 4 horas necesitamos enfrascar un poco más el precio, reducir nuestro rango a trabajar. En estos momentos el rango que tenemos es toda esta pierna diaria y podríamos reducirlo un poco más entendiendo que no es necesario siempre que el precio llegue, digamos, al extremo de un fractal. No siempre lo va a hacer. Entre ese camino va a haber el bloque decisional o el bloque que rompe la estructura, ¿no? En este caso vamos a ver el rango primordialmente de 4 horas. Vemos que en 4 horas tenemos un impulso, un retroceso y un impulso notorio, un impulso, una curvatura, el retroceso, luego un nuevo impulso, una curvatura, simplificando, digamos, nuestra estructura. Yo sé que aquí tenemos movimientos también que se nos genera en el precio, pero quiero también reiterar el concepto de Hikinachi. Las velas Hikinachi son muy buenas en el sentido de que podemos ver una curvatura sólida cuando el precio nos muestra velas de color contrario, teniendo en cuenta que aquí estas bajistas negras estaban en un impulso. Este color azul nos muestra una curvatura, un retroceso contundente. Aquí tenemos una caída, una pequeña vela azul como retroceso y caída, pero hay que entender que aquí esto se fabrica antes de la ruptura, entonces todo esto sería parte de un solo movimiento. Entonces, digamos que simplificándolo, esa es nuestra estructura o nuestros impulsos y retrocesos. ¿Qué nos interesa buscar de esas zonas? Pues prácticamente aquellos bloques que tengan imbalances, ya que pues son zonas donde hubo mano institucional y ahí es donde el precio va a querer en últimas capitalizarse. Entonces, desde el punto de vista de 4 horas tenemos un bloque que es este, que tenemos acá como una zona muy importante de reacción. Y creo que la número uno que tendríamos en cuenta para que el precio nos dé las ventas que estamos buscando. Y en caso tal de que el precio no respete, digamos, esta zona y nos haga una ruptura fuerte estructural en 4 horas, pues tendríamos una zona un poco más extrema también, que vendría siendo pues ya este bloque, perdón, este negro de acá, que fue el que fabrica toda la liquidez. Voy a marcarlo con mechito hasta el extremo, cubriendo cualquier oportunidad extrema donde el precio de pronto llegue. Toda esta es nuestra zona de oferta en todo el extremo del fractal diario. Entonces, para el punto de vista diario tenemos la zona número 1 que viene siendo, perdón, de 4 horas viene siendo zona número 1 y zona número 2. Estaríamos esperando que el precio obviamente empiece a subir, reaccione y nos dé ventas. ¿Qué más tenemos por acá arriba? Que es por lo que no me gusta de pronto considerar esto como un retroceso. Creo yo más que es una pausa. Es básicamente, noten toda la liquidez que reposa acá. Aquí hay bastante equal highs. Y pues no es una zona que a mí me daría mucha confianza buscar de pronto una venta teniendo en cuenta la liquidez que está ahí encima. Adicionalmente a eso tenemos esta otra liquidez que se nos fabricó el día de ayer. El precio ya intentó subir, pero claramente era viernes, así que pues no se espera mucho de los viernes. Yo no esperaría gran cosa de los días viernes. Simplemente sé que pues pueden hacer movimientos como los hizo, pero como que su juego de liquidez continúa la siguiente semana. Por último voy a analizar en H1, simplemente quiero refinar nuestras zonas para que lo tengan presentes. Desde la zona superior o posterior tenemos este order block que está dentro de la zona que tenemos que fabrica, digamos que la liquidez o el momentum del precio, ¿no?
Esto para tenerlo en cuenta de que eso es una zona de reacción. Claramente esto puede ser nuestro bloque decisional y más al extremo tenemos el original o el que origina todo el movimiento y eso ya vendrá después. Igual lo marco como una zona general de 4 horas, pero priorizo en este bloque ya que tiene imbalance, ¿no? Saben que los imbalances son como de mis objetivos prioritarios de temas de liquidez y toda la cuestión, así que es ahí donde yo me quiero centrar. En cuanto al punto de vista H1 para el bloque que tengo marcado en H4, noten que es prácticamente lo mismo, o puede ser inclusive esta vela grande que genera todo esto. Entonces voy a dejar más bien nuestra zona H4 sin refinamiento, creo que con eso estaría una zona digamos complementada muy interesante y podemos ver cómo se puede jugar con la estructura. La semana pasada el precio nos hizo un boss aquí en H1 notorio, como pequeño impulso, retroceso, impulso, puede ser también un boss de 15 y en últimas el precio intentó subir, volvió y porque tiene una reacción justo en esta zona. Noten este bloque o esta zona con imbalance que fabricó, o sea, los imbalances, la importancia, rompe la estructura, empieza a mostrar indicios de subida, luego cae con fuerza, vuelve y rompe estructura en H1, pero sabemos que ¿qué estamos haciendo en 4 horas? Un complex pullback. Entonces, entendiendo la temporalidad desde un punto de vista de temporalidad mayor, ya bajando a las temporalidades menores nos dan a entender que el precio todavía podía subir más para poder llegar a nuestra zona. Y claro, aquí teníamos un boss y siempre creo que lo he manifestado, las temporalidades pequeñas H1, de ahí para abajo digamos que son temporalidades que nos pueden llegar a confundir en o en muchas ocasiones por el solo hecho de que pues una ruptura como en este caso nos pudo haber confundido de que aquí era una reacción para que ya el precio se derritiera y no está mal tomarla. De hecho, si hubiéramos esperado una confirmación, no sé si la dio, creo que no, pues se hubiera podido aprovechar, pero pues básicamente lo que el precio le interesa mucho son sus intereses de higher time frame, así que por eso insisto tanto en esas temporalidades. Si entendemos esas temporalidades es mucho más fácil desarrollar una operativa tranquila y de mucho más beneficio. Sé que algunos, los que ya llevan conmigo unos meses, un tiempo, pueden dar fe de lo que les digo. Teniendo en cuenta la temporalidad mayor, vamos a tener, digamos, unos mejores resultados. Entonces, esta es mi proyección para el euro dólar. La tengo así desde la semana pasada. Quise hacerla desde cero para que lo vieran, qué es lo que estoy teniendo en cuenta. Y pues nada, lo último que en sí yo no marqué acá fue mi rango a trabajar de 4 horas, que viene siendo desde este máximo de 4 horas y tenemos el mínimo de 4 horas que viene siendo prácticamente el mismo mínimo de diario. Así que pues aquí simplemente para que lo tengan como referencia tenemos el mínimo de H4. Entonces ese es nuestro rango, esa es nuestra proyección. Esperaríamos que limpie toda la liquidez, llegue a esta zona acá primero, nos dé pronto una venta, o si ya sigue de largo obviamente tendremos un boss de 4 horas que obliga al precio a retroceder y mitigar el extremo de la temporalidad diaria. Pero tengamos en cuenta que semanal, mensual, todavía seguimos alcistas y que pues queremos idealmente que el precio mitigue, si acaso, o al menos el bloque de temporalidad diaria. Última cosa que se me acabo de ver, el refinamiento de la zona diaria que les mostraba el bloque que tenía imbalance, el único que estaba ahí. Este bloque me gusta que tiene un bloque de 4 horas también que tiene imbalance y lo podemos refinar. Así que creo que le seguiré apostando las ventas en el euro dólar para esta semana y estaríamos viendo qué más nos brinda durante el transcurso de la semana. Así que creo que es todo lo que tengo para euro dólar. Seguimos con el siguiente par. Bueno, siguiente par que vamos a analizar va a ser euro-yen, empezando también desde la temporalidad semanal. En mensual vemos que es alcista. Quiero antes de empezar a analizar semanas y resaltarles el rango que ya marqué en mensual, que viene siendo todo este impulso. Lo marco todavía así porque no hemos visto que una vez el precio nos hizo este mínimo más alto que el anterior, no nos ha hecho como tal un máximo más alto. Por lo tanto, seguimos en un mismo rango y aunque el precio tiene y podemos anticipar que quizás va a seguir subiendo, todavía no tenemos un rango ya oficial y hasta no tenerlo oficial, pues no lo podemos asumir por algo que no sea. Puede pasar también que el precio se derrita, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que
estamos queriendo proyectar. De momento, pues ese es nuestro rango mensual. En semanal también veíamos que después de este impulso teníamos un retroceso, nuevamente un nuevo impulso, y el precio hizo todo este retroceso y estamos en formación de todavía el nuevo impulso. Así que si lo vemos desde la perspectiva semanal, este es nuestro rango como tal, viene siendo desde este mínimo a este máximo que tenemos, que al mismo tiempo viene siendo un mínimo eh, eh, semanal y también un máximo mensual y semanal. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces el precio nos va a hacer subestructura, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta que nos puede jugar a favor o también nos puede jugar en contra, ¿no? Yo personalmente trato de ver el precio, tratar de comprimirlo a lo más cercano que tengo para trabajar, no me gusta decir, bueno, tengo este rango que es muy válido y tengo que esperar acá para poder hacer una compra. Pueden tomar semanas para que el precio haga eso o meses. Entonces yo prefiero irme guiando por la estructura y subestructura que el precio nos está brindando. ¿Qué podemos anticipar en la estructura general? Que tenemos este máximo, obviamente este mínimo, pero este máximo ya se ha compuesto de dos equal highs. Por lo tanto, todos sabemos que eso es fabricación de liquidez. Eso es prácticamente liquidez que en algún punto dado el precio tiene que limpiar. Y es por eso que también tengo en cuenta el tema de la subestructura. ¿Qué hablo de la subestructura? Pues que el precio cuando hizo este retroceso nos hizo una sucesión de mínimo, un máximo más bajo, un mínimo y posteriormente nos hizo una ruptura estructural. Es más, lo que estamos viendo desde una perspectiva mensual es prácticamente subestructura, realmente no es el impulso completo de una temporalidad mensual, por ejemplo. Pero trabajando en eso es que podemos sacar esas ventajas de saber dónde podemos invertir o no, sin partirnos la cabeza, sin confundirnos, que no entiendo, que no comprendo, no importa. O sea, el precio eventualmente nos va a ir guiando hacia lo que quiere hacer. Entonces, para hacerlo, digamos, un poco más simple, vamos a mirar el último movimiento como tal semanal. Este movimiento va desde este máximo que tenemos acá y voy a dejar este mínimo semanal acá. Yo entiendo y comprendo que si el precio decide derretirse, seguiré alcista a nivel de una perspectiva mayor, pero en subestructura puedo resaltar este último movimiento. Entonces, voy a marcarles acá también el BOS en EuroYen. Ha sido un par complejo porque estuvo rangueado durante, digamos que bastantes días y semanas, pero por fin el precio sale de ese rango, salió digamos de ese rango la semana pasada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues nuestro rango semanal que tenemos vigente de la subestructura. Vemos que una vez hizo un impulso, el retroceso era necesario normalmente a buscar aquel bloque primordialmente que tenga imbalance, o sea, en este caso fue el decisional, el que hace la ruptura subestructural y es el bloque primero con el que el precio se va a estrellar y es por eso que voy a marcarlo como tal si el precio sigue derecho, en caso tal de que baje, me invalida ese bloque, me voy a concentrar en buscar de pronto algo en el extremo, pero antes de eso, pues no es mi interés tener tanto rayón en mi gráfico, simplemente quiero señalar ese último movimiento. Ahora, el precio debería subir, tenemos mucha liquidez acá arriba, tenemos liquidez en todas estas mechas, por lo tanto el precio tiene que subir en algún punto dado. ¿Cuándo lo va a hacer? Eso es lo que no sabemos y por eso es que somos traders reactivos que vamos especulando a medida que va avanzando el tiempo para poder sacar la mejor conclusión posible. Entonces, en caso de que el precio siga subiendo, aquí hay una zona de un bloque que generó todo este momento. Posteriormente hicieron una ruptura estructural, es una zona importante donde el precio todavía podría llegar. De donde está actualmente el precio arriba son aproximadamente unos 442 pips. Todavía falta mucho para eso, pero es solamente para resaltarles eso, ¿no? Ahora, en este rango ya centrando un poco haciendo zoom, podemos ver el break of structure, el impulso, el retroceso. Claramente no hemos hecho una ruptura oficial, como les decía ahorita, de la estructura general, pero tenemos subestructura y eso nos puede estar anticipando claramente ese nuevo impulso. No ha mitigado como tal el bloque semanal, sí mitigó una parte del imbalance, el 50% si mal no estoy, pero no ha llegado a nuestra zona de bloque para invertir, o por lo menos desde el punto de vista semanal. Bajando a diario, podemos ver la estructura un poco más detallada. Habíamos visto, y yo lo había hablado en
análisis pasados que teníamos un rango, que claramente esto es un canal ascendente, típico concepto retail, y lo único que ustedes pueden detallar de todo esto es la liquidez tanto arriba como abajo que el precio fabricó. Lo hablaba en unos análisis pasados, creo que fue unos 3 análisis atrás o 2, no recuerdo, donde yo les decía que muy posiblemente esto iba a ser volado en algún momento dado. El precio varias veces testeó, subió, hasta que finalmente barre toda la liquidez que había acá. Afortunadamente lo hizo y cayó con muchísima fuerza. Ahora, dentro de mi zona semanal, yo antes de buscar rangos y demás, quiero señalar zonas refinadas. Dentro de mi bloque semanal encuentro este bloque diario que está muy al fondo profundo, por así decirlo, dentro de mi zona semanal. Es un bloque diario que genera todo el imbalance y que por lo tanto a futuro puede generar algún tipo de reacción. Aquí pasa algo con una vela antes de que se genere esta ruptura subestructural que les decía. Nos genera pues obviamente el que inicia de pronto este nuevo impulso, y claramente pues sé que todo eso es un impulso semanal, pero en estos momentos era un impulso diario de aquí más o menos hasta acá, o inclusive todo este rango hasta acá, porque todo rangueó, sí, podríamos considerarlo todo un solo rango, pero este bloque de acá también vemos que hay bastante imbalance y que se genera antes del boss. Es un bloque que, digamos que a mí no me agrada mucho por su estructura y demás, porque es básicamente como si fuera un doji, una vela doji conocida en el mundo retail, y esa doji genera todo el imbalance que tenemos acá. ¿Qué quiero resaltar de esa doji? Que el solo hecho de tener el imbalance, estamos hablando de una temporalidad diaria, a mí personalmente me gustan las zonas dentro de mis zonas de temporalidad mayor. Una parte de la doji se encuentra dentro del bloque semanal y obviamente el imbalance generó y causó una reacción. Vean acá como el precio cae fuerte y justo en este bloque es que tiene una reacción al alza para luego seguir quizás bajando. ¿Qué puedo ver desde el punto de vista semanal y mensual? Que estamos obviamente alcistas, pero ya entrando en detalle en la temporalidad diaria, pues teníamos la sucesión de mínimo, máximo, teníamos un mínimo. Todo esto digamos que se mantuvo hasta que el precio rompe acá este máximo con cuerpo, luego hace este retroceso, luego nuevamente nos hace una ruptura. ¿Qué hizo el precio? Rompe el último mínimo por estructura válido que nos haya fabricado un máximo más alto con cuerpo. Aquí se ve, el precio lo rompe. Entonces, desde el punto de vista diario en euro-yen, todavía estamos bajistas. Que esa reacción que hizo ahí, pues puede terminar quizás un nuevo cambio, pero de momento lo que tenemos en diario para el euro-yen es que estamos bajistas. Tenemos un BOS, una ruptura estructural a la baja, y eso puede causar pues simplemente un retroceso para nuevamente seguir cayendo. Recordemos que todavía tenemos una zona semanal. Entre mayor sea la temporalidad, es una zona también de mucha atracción y todavía no la ha mitigado, ni siquiera la ha tocado como tal. Solo tocó el bloque diario, pero no precisamente se metió en la zona semanal. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que queremos primero que todo resaltar? Ya refinando esa área, ahora sí entender cuál es nuestro rango a trabajar en diario. Tenemos este máximo semanal que viene siendo nuestro máximo diario también, y posteriormente al haber tenido esa ruptura pues tenemos también el nuevo mínimo diario, o sea que nuestro rango diario se reduce a tan solo este espacio de velas o de pips, y eso es lo bueno porque pues es lo que queremos. No queremos especular en base a un rango tan grande, porque aunque son muchos pips, nosotros realmente no necesitamos tantos para poder capitalizar del precio. Entonces, impulso, ruptura, ¿qué tenemos que ubicar después o antes de la ruptura? Aquellas zonas que han tenido de pronto imbalances. Aquí vemos el bloque decisional que fue el que rompe, el precio sí tuvo una reacción, pero ahorita nos estamos dando como intenciones de querer seguir subiendo, al menos a buscar algo en todo el extremo. ¿Qué tenemos en Euroyen en el extremo? Pues tenemos un bloque tradicional que va a venir siendo este, digamos que bearish block tradicional, o esta última vela alcista antes de que caiga. Hay imbalance en intermedio, más o menos podríamos decir que aquí hay un pequeño imbalance muy leve. Entonces pues no me llama mucho la atención. Me llamaría más la atención el extremo, ya que fue este precisamente el que hizo la ruptura estructural
y ya tuvo reacción. Entonces posiblemente vamos a tener un retroceso un poco más profundo. Igual ya vamos a ver en temporalidad más pequeña, a ver qué nos brinda el precio. Bajándonos a 4 horas, podemos ver ya oficialmente la ruptura con mucho más criterio, por así decirlo, más limpia. Tenemos acá el BOS, tenemos un impulso bastante correctivo, bastante comprimido, no es un impulso tan de impulsos retrocesos pronunciados. Tenemos, digamos que unos cuantos impulsos, retrocesos, pero pues vamos a ver Heikin-Achi que nos dice como para tener de pronto un panorama un poco más limpio. Podemos ver que ya con Heikin-Achi tenemos algo más limpio en el sentido de que tenemos un máximo, luego por acá hubo como un mínimo, luego aquí hubo un retroceso y luego un nuevo impulso. ¿Qué teníamos acá? Pues que estamos en 4 horas todavía ante un rango que va de acá a acá. Esto nos muestra Heikin-Achi mostrándonos el volumen de las velas con una estructura un poco más limpia, sin tener tanta confusión de lo que el precio ha venido haciendo con esa estructura correctiva. ¿Dónde está ese máximo de H4? Se encuentra exactamente acá, que es donde está el precio en la actualidad. Entonces ese es nuestro rango tanto de 4 horas como diario, y bueno, de 4 horas y con el mínimo diario, que pues básicamente nuestro rango es todo este complemento de acá. Entonces aquí vamos a ponerle que esto es el mínimo diario, al mismo tiempo también es el mínimo de H4 y aquí tenemos el máximo de H4 junto pues lo que tenemos acá es rango de H4, el high de H4, perdónenme acá, o modificamos high black, listo. Entonces ese es nuestro rango de H4, el precio estaba ahí. Fíjense que fabricó liquidez, ya la barrió y se encuentra llegando a una zona extrema de un fractal. Recuerden que el bloque que crea el movimiento, o sea el impulso como tal, volviendo a Heikin-Achi para dejar eso claro, el impulso va de acá a acá. Entonces el que fabrica o el que crea el movimiento, el inicial, el extremo, no siempre tiene que tener imbalance. Generalmente lo va a haber un imbalance, pero ya de pronto en temporalidad más pequeña. Pero es de priorizar que en este momento el precio se encuentra llegando a extremo de 4 horas y que si es una zona de bastante órdenes o de interés para los bancos, podrían respetarla para seguir incentivando las ventas. O sea, diario y 4 horas seguimos completamente bajistas. ¿Qué hay de pronto desde el punto de vista de H4 dentro de la zona diaria? Pues realmente no hay imbalances, podríamos inclusive reducir esta zona un poco más a simplemente tener en cuenta el último bloque 4 horas. Como en diario tampoco tenemos imbalance, pues tratamos de buscar el extremo de H4 y en base a esa zona extrema vamos a buscar de pronto algún bloque con imbalance en temporalidad menor. Entonces por eso es que va a reducir, dejar no como el bloque diario sino H4 o esta vela alcista o inclusive puede ser este último chiquitín, pero podemos dejarlo tradicional, bloque última vela alcista antes de que el precio realmente empezara a caer. Aquí pues no hay ningún imbalance como tal y pues marco toda la zona cubriendo también las mechas, por lo tanto todo es una zona que tenemos por obligación que refinarla, ya que no es una zona que tiene puntualmente un imbalance que nos agrade o que específicamente hable reacción. Entonces de momento tenemos esto, tenemos que en 4 horas tampoco tenemos un imbalance, no tenemos un precio con imbalances, el que había o los que habían ya lo rellenó con esta subida. Aquí fue la reacción que hablábamos, cayó y nuevamente volvió a subir. Entonces en estos momentos el precio se encuentra en un bloque importante de 4 horas, hablándolo en sentido extremo, ¿vale? 4 horas y pues básicamente estaríamos esperando viendo qué hace en la apertura el domingo. No se opera, yo la verdad no recomiendo operar, pero vamos a ver cómo reacciona. Si de pronto ya deja un gap, no sé, tendríamos que ver qué comportamiento hace en esa zona y obviamente tenemos que refinarlo. Eso es lo que tengo para digamos que Euroyen, todo esto que está acá, todas estas mechas simplemente son liquidez equal highs de forma diagonal que el precio eventualmente va a tener que ir a liquidar. Voy a marcar así para que lo tengan de cómo es que yo lo veo, como si fuera una línea de tendencia, pero obviamente eso es liquidez que reposa allí. Y por último, en la temporalidad de una hora vamos a querer refinar pues nuestras áreas o nuestras zonas de interés. Aquí van a poderse dar cuenta de que primordialmente en la zona número 1, que es donde está el precio,
Aquí sí tenemos un bloque con imbalance en todo el extremo. Es por eso que yo insisto en el extremo cuando no hay nada en temporalidad mayor. Muy posiblemente sí vamos a tener algo en el extremo en temporalidad menor. Pero sé que estamos dentro de esa zona. Entonces, aquí que tenemos bastante fabricación de liquidez. Aquí tenemos inclusive equal highs, que el precio nos dejó el día viernes, que yo quiero señalar acá. Equal high stop. Y en caso de que el precio siga subiendo, pues claramente va a llevarse toda la liquidez. Aquí como tal, vean que el único bloque que teníamos, a ver si lo mitigó. Segundo, creo que no lo alcanza a mitigar. Bueno, acá no ha mitigado, acá en todo el extremo digamos que sí alcanza a mitigar, pero pues la mitigación puede ser inclusive hasta el 50%. Entonces todavía puede volver inclusive a esa zona si es que se le antoja. Momentáneamente podemos dejar esta zona de acá como el bloque que faltaría el precio de pronto mitigar. Es el bloque que está en todo el extremo, y les reitero, es algo complejo cuando realmente no tenemos imbalances en dichas zonas, pero tratamos de buscar lo más extremo posible y de ahí descifrarlo. Y pues obviamente al no haber imbalances, pues es preferible buscar confirmación de entrada, ¿no? Esto es lo que tengo para el euro-yen. De momento esto es, yo miro acá en 15 minutos si tenemos de pronto algún bloque con imbalance en todo el extremo, y creo que sí lo vamos a tener. Entonces aquí quiero priorizar, o más bien usar este bloque 15 minutos como la zona interesante a futuro, que el precio si llega allá podría tener una reacción. Listo. Y en el bloque de acá abajo también tenemos un pequeño refinamiento de bloque. Este bloque de 15 minutos nos fabrica imbalance, y por lo tanto pues ese bloque lo vamos a considerar también parte del juego, parte digamos de nuestro análisis por el día de hoy. Entonces euro-yen para mí todavía sigue siendo bajista. Hemos tenido movimientos alcistas, digamos que hay fuerza alcista, pero para mí es más como un complex pullback del retroceso de todo este movimiento bajista que hicimos, y que divinamente puede llegar también acá al extremo y volver a caer. Eso es una gran posibilidad. Estaremos monitoreando esto durante la semana a ver qué tenemos. Y aquí pues en nuestro bloque diario y al mismo tiempo semanal, por último refinamos la zona que tenemos allí. Y bueno, aquí hay bastantes imbalances. Aquí en 4 horas lo único que podemos resaltar es este bloque que tiene imbalance. Y pues bueno, aquí es donde posiblemente el precio más en detalle pueda llegar a mitigar a futuro. Eso lo veremos. Por ahora pues nos vamos a centrar en lo que tenemos cercano, y de ahí posiblemente vamos a buscar oportunidades. Euro-yen, esto es lo que tenemos para el transcurso de esta semana en curso. Y pues nada, cualquier actualización pues la estaré haciendo durante la semana. Si quiero monitorear la apertura, ya que pues es asiático, un par que tiene yen y podría también dar buena reacción, pero pues reitero, a mí los días domingos no me gusta operarlos y simplemente me gusta observar. Entonces eso es lo que tenemos para el euro yen para esta semana. Y nada, vamos con el siguiente par. Bueno, nuestro siguiente par es el Aussie dólar. Vamos a empezar desde el punto de vista mensual en este caso. Sí tenemos una estructura digamos que pronunciada al alza, por lo menos vamos a ver el último rango que nos hizo el precio. Sabemos que global sí está bajista y toda la cuestión, pero pues nos interesa es el último movimiento, último rango a trabajar, para así enfocar nuestra mirada puntualmente en lo que buscamos esta semana. Entonces nuestro rango mensual va de este mínimo a este máximo. Creo que viene siendo inclusive el mismo rango semanal, pero bueno, está alcista. Prácticamente el precio se encuentra en el extremo de todo un fractal bajista, o hizo un testeo ahí muy leve. Todavía podría inclusive subir más si se le antoja, tiene más zonas, mucho más imbalance hacia el alza, pero vamos a enfocarnos en lo que está haciendo de momento para no enredarnos. Entonces, momentáneamente este rango mensual viene siendo el mismo rango semanal.
No hay mayor variación en esto, simplemente tenemos un fractal que se compone entre un mínimo y un máximo, que en efecto pues hicieron una ruptura estructural, que pues este es el BOS que se tiene en esta temporalidad. Pues prácticamente fue toda la ruptura. De ahí para adelante el precio en las últimas semanas ha sido full alcista, ha tenido pequeños retrocesos, pero ha sido muy alcista hasta que por fin llegó pues bueno a una zona número uno, limpió de pronto liquidez y con los que vayan acá. Tiene todavía de pronto mucha cancha para subir, pero nada de imbalances, digamos que relevantes. Entonces creo que es la oportunidad donde él puede inclusive hacer la corrección que tanto estamos tratando de buscar o anticipar. Para la temporalidad semanal también antes del rango tenemos un bloque que es el mismo creador e inclusive el que se encarga de romper todo, porque a partir de este bloque todo el momentum fuerte empezó hacia el alza. Entonces creo que de hacer una corrección, esperaríamos una corrección algo profunda, pero ya nos ha mostrado en el pasado el Aussie Dollar que no tiene necesidad de hacer correcciones tan profundas como para poder lanzarse al alza. Obviamente el movimiento anterior, que fue este mínimo, inclusive hasta por acá, aquí tenemos un pequeño retroceso, tenemos más o menos unas 14 barras, no, 1549 pips. Luego de aquí hizo el retroceso, nos hizo un nuevo impulso y en base a ese impulso de 632 pips hizo una corrección acá al bloque que tenemos semanal, mitigó y ahí lanzó el nuevo impulso. Aquí con esta nueva pierna o este nuevo impulso no tenemos un retroceso pronunciado, tenemos zonas sí que de pronto tienen imbalances, que en esta temporalidad no lo voy a resaltar porque quiero ser muy coherente con lo que analizo. Entonces tenemos el impulso mínimo máximo y un boss que tenemos en este sector, y es ahí donde pues esperaríamos desde el punto de vista semanal, y claro con eso, que el precio nos caiga de pronto a mitigar allá en todo el extremo. Eso es desde el punto de vista semanal y mensual, digamos que no tenemos nada más nuevo o relevante. Bastante imbalance a la baja que podría caer. Ahora bajando la temporalidad diaria, sí empezamos a tener estructura, fractalidad. Nuevamente enfatizo con temas de Hikinachi para que tengan fractales mucho más limpios. ¿Cuál es el último movimiento del Aussie dólar en temporalidad diaria? Viene siendo desde este punto mínimo a este máximo mensual semanal, y ahora también viene siendo nuestro máximo diario. Esta es una herramienta muy útil para que les sirva en caso de que la estructura en muchas ocasiones les genere algo de desconfianza, no la entiendan, no la comprendan. Van a darse cuenta, cada retroceso se podría tener en cuenta. Obviamente retrocesos considerables, a veces una sola velita no es tan relevante, lo puede ser en temporalidad pequeña, pero digamos que retrocesos relevantes que hayan marcado la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos este mínimo, luego hizo este máximo, aquí hay un pequeño retroceso y a partir de ahí hay muchas mechitas y de ahí para adelante muchas velas alcistas. Entonces todo esto puede ser un impulso, luego tenemos este retroceso que está pronunciado y luego un nuevo impulso. Entonces eso es como para ver la estructura un poco más limpia, donde muestra el volumen del precio, ¿no? No es el santo grial, no es que porque yo lo esté mirando con Hikinachi así tiene que ser, pero lo hablo desde mi experiencia personal, es la forma más fácil de pronto identificar esos fractales, esos swing lows, swing highs, para poder trabajar en base a un fractal. Entonces, este es nuestro fractal diario, nuestro impulso diario, tiene bastantes componentes, impulsos, retrocesos, mini fractales ahí en esa estructura, y pues obviamente lo que estamos esperando es que el precio haga una corrección. Ahora, aquí hubo un boss en este punto diario, con lo último que hizo el precio, ¿no? Entonces este boss o esta ruptura estructural nos deja a entender o a buscar zonas. ¿Cuál es la zona que más resalta acá primordialmente? Sí, tenemos acá todo este extremo, esta mecha larga, un bloque, bla, 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 pero quiero enfatizar este bloque que genera imbalance antes de la ruptura. ¿Quién es ese bloque? El bloque decisional. Aquí el bloque que hizo la ruptura, el que incentivó que el precio en sí empezara a subir, es una zona importante de reacción que claramente si el precio sigue cayendo, pues sabremos que va a tener intenciones de ir a mitigar zonas extremas semanales, pero eso es
algo que estamos anticipando con mucha antelación y no sabemos si a la final lo va a hacer. Lo que sí sabemos es que estamos entre ese impulso, que tenemos un bloque que genera un momentum y que faltaría mitigación. Adicionalmente a eso que tenemos equal lows por acá, pero los voy a señalar más bien en una temporalidad más pequeña para no confundirlos. Tenemos zona, el rango a trabajar y bastante liquidez. Creo que las tres cosas fundamentales del precio: zonas, ¿sí?, puntos de interés, liquidez y obviamente rango a trabajar, para tener eso más claro. Desde el punto de vista de 4 horas, bajándolo acá rápidamente, tenemos claramente fractalidad. Aquí es donde se pone de pronto un poco complejo entenderlo, y vuelvo y reitero cuando hablaba ahorita con el Eurogen de la subestructura. La subestructura, aunque no es parte de la estructura general, nos puede estar orientando a anticipar movimientos que se van a desarrollar en la estructura general. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy presentes. ¿A qué voy con esto? De nuevo, Heikin Ashi, para mostrarles un poco más de claridad. ¿Cuál es el último fractal oficial de 4 horas? Bueno, el precio venía subiendo, tenemos este mínimo de acá, que podemos considerarlo el mínimo de 4 horas, y el máximo de 4 horas, que viene siendo el mismo máximo mensual, semanal y diario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos, obviamente, que el precio, después de que hizo este impulso, lo único que ha venido haciendo es como una especie de corrección o rango, básicamente desde el punto de vista como complex pullback, ¿sí? Entonces todavía estamos en donde, en el rango que se conforma de este mínimo a este máximo, y que sí hemos tenido subestructura. Aquí pronto podemos ver que esto fue como un boss de una temporalidad pequeña, se podría decir que también de subestructura de 4 horas. El precio va haciendo cosas como estas, ¿sí? Cosas que nos van confundiendo, porque obviamente rompe para arriba, rompe para abajo y no sabemos qué vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que estamos alcistas, ¿sí? Tanto en la temporalidad, ahorita en este punto dado, 4 horas para arriba, pero en subestructura sí tenemos una anticipación, o digamos que un incentivo de que el precio puede estar cayendo. ¿Qué más tenemos adicional a eso? Aparte de pronto, digamos que todo esto, tenemos por acá equal highs, o equal lows, perdón, que tenemos acá. De hecho lo voy a marcar diagonal como si fuera una línea de tendencia. Estos son equal lows, o sea, es liquidez que eventualmente el precio fabricó, y lo vimos con el Eurogen, ya que lo hablaba hace unas semanas atrás. ¿Qué pasó con esta fabricación de liquidez y testeos? En algún punto al precio lo barrió. Entonces, desde el punto de vista diario estamos alcistas, desde el punto de vista 4 horas, estructura general, estamos alcistas, pero sí hemos tenido subestructura, que en este momento la subestructura está bajista. ¿Cuál fue el último movimiento? Pues tenemos máximo, tenemos un mínimo, un máximo y un mínimo. Claramente este mínimo supera este, pero con mecha. Entonces, ¿qué tenemos? Que este mínimo era por estructura y que el precio, ¡pum!, rompe con fuerza. Entonces todo esto que estoy señalando acá es una pierna, ¿sí?, que rompe. Luego hace retroceso por acá a extremo, mitigo algo y nuevamente rompe sutilmente con cuerpo. No es una ruptura, digamos que asombrosa. En temporalidad menor se ve mejor, pero sí tenemos, aparte de eso, subestructura, que es esto. Entonces todas esas cositas yo suelo mapearlas, ¿sí?, para que no me confunda. Entonces voy marcando los boss. Digamos que yo digo, bueno, acá hay un boss de estructura, ¿sí o no? Entonces tengo este boss para abajo, boss para abajo, listo. Nuevamente pues el precio nos hace un nuevo impulso, claramente que rompe, bueno, impulso. Tendríamos un posible boss acá, pero fue muy sutil, por lo tanto no es como un boss oficial, pero vamos teniendo subestructuritas, vamos teniendo en temporalidad menor máximo, luego un retroceso. Aquí van a ver, por ejemplo, en Hikinachi, de nuevo, si les muestro, como esas subestructuras, vean, retrocesos, impulsos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí se puede notar como un claro boss de subestructura que tenemos acá, ¿sí?, sin olvidarnos del contexto. Básicamente, en que estamos trabajando con Aussie dólar en medio de un rango, ¿sí? Esa es la realidad del rango que tenemos actualmente. ¿Qué pasó con el último rango o los últimos movimientos que nos generó? Pues que aquí se ve como un claro boss, ¿sí?, y que al tener un boss ahí y el precio retroceder, la mejor entrada fue acá, y fue de hecho una entrada en base a confirmación. Cuando tenemos esa subestructura, un poco de confusión con la estructura general, siempre es bueno buscar confirmaciones, porque
Mal o bien, digamos que las confirmaciones de entrada siempre nos van a dar más confianza de decir, bueno, como que el precio sí quiere cambiar. Nos sale bien esa proyección, fabuloso. Algunos tomaron esta venta en el Aussie dólar después de una confirmación y sacaron un ratio, creo que fue un 1.20 solo esa caída. Claramente él va dejando subestructuras en el camino, pero que a nivel general podemos ver también otra cosa muy importante para comprender la estructura, es siempre veamos la velocidad del precio. Comparemos, por ejemplo, este movimiento bajista, son una conformación de 131 pips y 8 velitas. Ahora, esa diferencia en subida, para subir el mismo tramo, fueron la misma cantidad de pips, 139 pips, pero le tomó más o menos 19 velas. Luego, de nuevo, tenemos otra bajada que es de prácticamente 144 pips y le tomó 12 velitas o 12 barras. Y el retroceso acá, digamos que no lo tomó por 125 pips, no fue tan profundo, pero le tomó 20 barras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los impulsos bajistas están siendo mucho más acelerados que los retrocesos. ¿Qué podríamos estar anticipando? Que la fuerza en estos momentos es bajista. A eso sumarle de pronto algo como esquemática Wyckoff o Wyckoff, podemos ver que siempre antes de un giro de estructura, un cambio estructural, el precio va a querer distribuir y sobre todo en estos pares como Aussie dólar, euro dólar, pares que son no tan movidos o tan volátiles, él va a hacer distribuciones, o sea, tiene que empezar. La lógica detrás de eso es liberar órdenes que traen en compras. Este par viene alcista full y él no puede simplemente cerrar todas las órdenes en compra para que el precio caiga con fuerza. Tiene que hacer que rango, distribución. Entonces tiene que hacerlo sutilmente hasta que por fin de pronto llega a un interés más importante, limpia liquidez y ahí es cuando uno se puede beneficiar de tomar el movimiento contrario. Pero bueno, de momento pues digamos que en subestructura en H4 estamos bajistas, la estructura general es alcista, estamos en este rango, pero en esta subestructura nosotros también podemos trabajar porque somos intradiarios o intraswings, ¿sí? Entonces aquí fue una buena reacción, muy buena venta. Yo de hecho estaba tomando una compra scalping, le sacamos algo de profit, pero pues salí rápido porque sí vi la fuerza bajista y en efecto pues me sacó break even la porción que tenía corriendo, ya lo demás pues se pudo aprovechar. Ahora, en caso de que el precio caiga con fuerza, yo les había marcado la zona diaria, que es una zona muy importante para mi gusto, porque tiene, digamos que, imbalance, ¿no? Dentro de esa zona, solo dentro de la zona diaria, podemos notar este bloque de órdenes que puede ser el bloque contundente de retroceso, reacción y para arriba. Entonces son zonas que yo voy a considerar como zonas de reacción donde el precio podría inclusive traer algún tipo de beneficio. Aquí tenemos un bloque en el extremo, que sería el extremo de todo este impulso que nos hizo 4 horas. También tiene imbalance y es una zonita que no es de mi gusto, reitero, no me gusta porque no está dentro de la zona, pero sí quiero pues señalarla como para que lo tengan ahí presente. Y para limpiar un poco el gráfico voy a dejar solamente esas dos zonas de reacción a futuro. Entonces, para mí, pues Aussie dólar también creo que lo va a apostar a las ventas, pero pues lo voy a dejar quieto porque las ventas buenas se dieron acá. Estaríamos monitoreando el precio de pronto en una temporalidad pequeña, pero creo que para lo que les mandé el plan de trading sería muy bueno esperar más bien o acá abajo para comprar o si nos genera de pronto otra ruptura subestructural poder buscar las ventas. Es un par que así es como lo veo, bastante liquidez todavía por rellenar hacia abajo. Y pues nada, si el precio ya decide subir y generarnos el nuevo impulso, pues lo único que podemos hacer nosotros es seguir comprando, ¿no? Esto es acá, acá tenemos un retroceso momentáneo, puede hacer algo como esto y darnos un nuevo fractal, entonces simplemente vamos a seguir buscando las compras, ¿listo? Eso es lo que tengo para el Aussie dólar en H1 para refinar de pronto nuestras zonas de interés que teníamos ahí. Permítame un segundo, lo refinamos para las zonas de acá abajo. Viene siendo la misma zona de H1 por unos pips, así que dejaré 4 horas como es. Y aquí en el extremo que les marcaba el bloque que no me gusta porque no está totalmente dentro de la zona diaria, pues no tenemos como tal imbalance. Hay digamos que un precio eficiente. Lo único que se puede resaltar acá es este order block que tenemos aquí, este pequeñito que está acá, pero se me hace muy chiquitico, pero igual lo vamos a marcar como digamos que una zona de interés refinada dentro de 4 horas. Entonces, solo para que lo tengan ahí
presente en caso de que el precio caiga hasta allá, y da la casualidad que justo es esa zonita la que sí se encuentra dentro del bloque diario. Entonces todo tiene que estar, para mi gusto, ligado, ¿no? Bueno, otra cosa es acá. En la temporalidad de H1, pues recuerden que H1 es de las temporalidades también más confusas. Podemos ver viendo Hekinachi que el precio pues claramente nos ha mostrado rupturas estructurales, obviamente movimiento full alcista. Estaba esperando que el precio tocara la zona, hiciera un bot de 15 minutos, lo hizo. El precio subió, testeó y siguió cayendo. En estos momentos pues sí me gustaría vender, pero considero que en las zonas donde está no son unas zonas óptimas, pero sí es bueno monitorear las zonas de abajo en caso de que siga cayendo para comprar, o si de pronto le da por subir de nuevo, tenemos esta zona todavía con bastante liquidez que el precio puede fácilmente ir a liquidar, neutralizar y seguir cayendo, ¿sí? Estamos por empezar una nueva semana, así que esto puede ser posible también. Así que vamos a ver qué nos depara el destino del precio durante los próximos días o semanas. Esto es lo que tengo para la USD dólar. Espero que haya sido un poco claro. Igual cualquier duda me van a ir preguntando al interno. Sigamos con el siguiente par. Bueno, el siguiente activo a analizar va a ser el oro. No lo sigo personalmente, pero sé que hay varias personas que les gusta este par. Los molesto yo con el tema de la novia tóxica del oro, pero pues vamos a analizarlo, vamos a ver qué tenemos para él. Quiero empezar desde la perspectiva semanal, ya que pues sabemos por derecha que pues a nivel mensual está alcista, y que pues empezó a hacer una especie de corrección, movimiento bajista que es necesario después de un movimiento alcista. Pues sabemos todos que el precio no es que siempre va a subir, tiene que hacer correcciones, y aunque no es nuestro interés adivinarlas, podemos simplemente aprovechar mucho más cuando el precio decida empezar a subir de nuevo. Entonces, desde el punto de vista semanal, el último fractal que tenemos válido es este mínimo a este máximo. Es nuestro rango a trabajar desde el punto de vista semanal. Que tenemos en todo el extremo zonas de interés importantes, pues tenemos este bloque que fue el que realmente empezó todo el movimiento y que hizo la ruptura. Entonces es nuestro bloque decisional, es aquel bloque que incentivó todo el movimiento alcista. Entonces por eso es que lo voy a marcar. De momento pues alcista, si estamos ante una corrección del oro, bajándonos acá a la temporalidad diaria, refinando un poco la zona que tenemos en semana, tenemos este bloquecito que está dentro del bloque semanal, que también tiene o fabricó algo de imbalance. Este es nuestro bloque diario que tiene imbalance. Voy a eliminar acá el título de bloque para que no nos confundamos. Entonces este es, digamos, que nuestra zona de interés o punto de interés para compras. Es una muy buena zona para buscar de pronto optimizar unas compras. Al extremo pues tenemos también este otro bloque diario que es prácticamente lo extremo que se encuentra en la zona, ¿sí? Entonces pues ahí podríamos ver también reacción en caso de que el precio no nos valide o no nos respete el decisional. Pero entonces ahí tenemos creador de movimiento y el que rompe como tal la estructura. Entonces, para tenerlo ahí presente, ¿qué viene haciendo, digamos, el oro en los últimos días? De nuevo, Heikin-Achi. Esta sesión la quise hacer mucho con Heikin-Achi para que ustedes puedan ver la diferencia entre la estructura y la subestructura, y ambas son, digamos, que operables. En Heikin-Achi podemos ver que me ratifica que todo esto es el impulso, que aquí no ha habido ningún boss porque tendría que bajar a romper acá, pero que tenemos subestructuras que nos van indicando un complex pullback. ¿Hasta dónde? Hasta una zona a mitigar. Entonces, la estructura subestructural del retroceso del complex pullback viene siendo desde este máximo, tenemos este mínimo, y esto parte todo desde ahí. Tenemos un retroceso máximo. Cuando nos rompe oficialmente el precio estructura, cuando nos rompa con cuerpo acá. Entonces lo demás pues es básicamente algo que no podemos, digamos, que controlar hasta que el precio nos rompa estructura con cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso, todo esto hace parte de una pierna, por así decirlo. Tenemos una ruptura oficial de fractal, tenemos un nuevo fractal en el que estábamos trabajando
máximo y mínimo. Este fractal yo lo mencioné para el 20 y pico de diciembre, donde decíamos que era una zona muy evidente donde el precio iba a reaccionar, y en efecto cayó bastante duro después de esa zona, que seguía, digamos, dentro de ese proceso de reacción. Estábamos esperando que cayera a nuestra zona para poder priorizar las compras, ¿sí? Pero todavía no lo ha hecho. De hecho, el precio ha hecho subestructura en medio de todo este rango. ¿Cuál es esa subestructura? Subestructura dentro de subestructura. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, que conforman todo el fractal que les estoy señalando. El precio acá hace una ruptura, o sea, intenta subir, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. O sea, todo eso hace parte de una sola pierna hasta que por fin rompe estructura o subestructura, ¿sí? Nuevamente pues nos va dejando estructurita pequeña que en temporalidad menor se puede descifrar menor. Aquí tenemos lo mismo que estábamos viendo, si no estoy mal, con el euro yen o el aussie dólar, ruptura, voz subestructural, que en temporalidad menor se ve mucho mejor, y pues después de este voz que estamos observando, que estamos queriendo. Pues bueno, las compras como tal no estamos en una zona, digamos que importante desde una perspectiva de temporalidad mayor. ¿Sí? Sí podemos ver que el precio reacciona ante estos imbalances de acá y empieza su trayecto alcista, pero ¿qué es lo que nos estamos enfocando? ¿Cuál es el último movimiento en sí que el precio está haciendo? Porque es que el oro mueve muchísimos pips. Entonces, yo puedo marcar todo este rango que en una divisa normal puede ser una pierna mensual, pero con el oro sabemos que mueve muchos más pips que inclusive las divisas normales. Entonces, prácticamente tenemos este último movimiento que nos muestra una aceleración bajista. Entonces, ¿qué tenemos? Una ruptura subestructural, tenemos una aceleración del precio que nos está incentivando, nos está diciendo que hay intenciones bajistas. Nuevamente pueden ver cómo el precio cae fuerte acá, como un retroceso pequeño le toma más de una vela, como vuelve y cae acá, como vuelve y empieza a tener un retroceso. Por ejemplo, aquí toda esta caída se conforma de más o menos 16 barras y toda la subida, ¿sí?, se conforma de unas 25 barras en promedio, o sea que es más rápida la caída que la subida, se nota ese incentivo. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que nosotros sí nos interesa comprar en precios discount. Aquí es donde quiero resaltar, digamos, el tema de premium y discount. Lo hablamos por días, pero también lo podemos hablar midiendo simplemente nuestro último impulso. Si yo mido todo este impulso, todo lo que se encuentra por debajo del 50% va a ser mi zona discount. Es por ende que aquí en esta zona sí es óptimo comprar, pero tenemos que hacerlo en zonas. Aquí hubiera sido una zona de pronto óptima, no tan confiable de pronto porque no hubo una zona digamos que clara para esperar esa reacción, y que pues en subestructura lo único que estábamos buscando era vender para poder comprar en estas zonas. Entonces todo lo que viene de ahí para adelante simplemente es buscar esas ventas hasta nuestra zona. ¿Qué pasa? El precio rompe la subestructura y nos deja imbalances. Esta misma jugada que ven acá se puede estar pintando, pero desde un punto de vista más pequeño. Noten eso, hubo una ruptura estructural y tenemos muchísimo imbalance en el camino. ¿Cuál es esa zona óptima, digamos que en el oro, para tener una venta grande? Puede ser inclusive esta misma zona a futuro. Este es nuestro bloque diario de la subestructura que tenemos, ¿sí? Prácticamente es eso, tenemos este nuevo impulso en subestructura, ruptura con cuerpo, esperaríamos obviamente corrección si es que el precio lo quiere hacer, porque en últimas pues tenemos que mucha liquidez por acá abajo, y nuestras zonas de interés óptimas para seguir comprando serían allí abajo. O sea, estamos en estos momentos ante un complex pullback. ¿Listo? Si tenemos confirmado que estamos en fractales bajistas subestructurales. Bajándonos a la temporalidad de 4 horas, vamos a ver un poco más todo este enredo que el oro hace, porque sé que es un activo bastante complicado. Yo personalmente no lo opero por lo mismo. Me parece que sí mueve muchos pips, pero no es tan tranquilo como otros pares. Y pues entre gustos no hay disgustos, a muchos les gusta, a algunos no. Pero bueno, eso es viable. ¿Qué tenemos en 4 horas? Pues que toda la zona que hizo ruptura, en todo el extremo tenemos ya un bloque más refinado de 4 horas. Tenemos mucha liquidez, tenemos por acá digamos que equal highs que se van a ir o que se conforman prácticamente para buscar la mitigación de esa zona extrema. Un segundo lo marco acá.
equal highs, este impulso, retroceso, impulso, todavía no tenemos una ruptura estructural. Sí podemos marcar rangos, que no lo hice de hecho ahorita, pero vamos a marcar el rango diario en el que estamos nosotros trabajando actualmente por subestructura. Obviamente sabíamos que estamos de aquí a acá, es nuestro último fractal grande y que dentro de ese fractal tenemos subestructuras, ¿cierto? Ahora, el último movimiento es lo que a mí me gusta enfocarme, esté yo equivocado o no, es realmente en donde yo voy a centrar mi mirada, porque si yo pongo mucho movimiento hacia atrás me puede estar confundiendo. Entonces, el último movimiento notorio que rompe igual toda su subestructura, yo sé que en diario todo esto es mi fractal, o sea, yo estoy en esto, ¿sí? Pero que necesito ver cuál es el último movimiento para poder, digamos que capitalizarme dentro de lo posible, ¿no? Entonces vamos a marcar esto como nuestro máximo diario. Puede ser esto un análisis algo complejo para algunos. Tenemos nuestro mínimo de temporalidad diaria, ¿sí? Y es subestructura. Reitero mucho esa palabra, subestructura. ¿Qué quiere decir eso con la subestructura? Que él puede venir hasta acá y seguir subiendo y prácticamente ya nos rompe hasta que por fin nos conforma el nuevo fractal. En este momento estamos conformando, ¿sí?, nuestro nuevo higher low, que viene siendo este mínimo de momento, ojo, más alto que este mínimo. Entonces, al tener este mínimo más alto que este mínimo y este máximo de por acá arriba, ¿cuál es la función de este mínimo? Generar un máximo más alto por estructura. Pero eso idealmente nosotros lo queremos acá, ¿no? Queremos buscar esa conformación ahí, pero el precio puede divinamente hacerlo. Entonces, como nosotros no sabemos si lo va a hacer ahora o puede bajar más, vamos siguiendo la subestructura. Y en la subestructura tenemos un impulso claro que rompe este mínimo, ¿sí? Lo rompe y luego hace un pequeño retroceso. Nuevamente Heikin-Achi para constatar lo que les estoy diciendo. Aquí Heikin-Achi me muestra curvaturas, o sea, subfractales, que los puedo considerar válidos. Entonces, ahí tenemos ese rango de temporalidad diaria en subestructura, para que quede claro. Luego bajándonos a H4, pues tenemos el máximo y el mínimo, ¿sí? Y de momento, pues tenemos que marcar también nuestro rango de 4 horas. Ahora, aquí hay equal highs, que fueron limpiados, tenemos más liquidez y para no confundirlos y porque pues debería ser así, este es nuestro máximo de 4 horas. De hecho, este sería el mínimo de 4 horas y diario, no este, sino este, porque ese fue el mínimo que se formó y esta mecha es un intento de ruptura, pero realmente no ha roto como tal estructura. O sea, todavía lo que tenemos nosotros en el oro es un rango de 4 horas que va de acá a acá, o sea, esta pierna, y en estos momentos el precio debería estar haciendo un complex pullback. Claramente, algunos yo sé que por acá vieron unas ventas del oro que iba a caer, pero ya saben por qué es, ¿no? Prácticamente el precio empieza a hacer complex pullback, subestructura, en temporalidad menor se ven mejor estos BOS, estos cambios estructurales. Aquí tenemos, digamos que un máximo, un mínimo que en 4 horas no, digamos que simboliza un cambio estructural sólido, pero sí en temporalidades pequeñas y por subestructura pueden notarse que el precio está queriendo hacer fractales, sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos. Por lo tanto, esas ventas que vieron en el oro, algunos de 15 minutos, si no estoy mal, se dieron muy bien a limpiar algo de liquidez, pero en últimas, fíjense la reacción que tiene acá. ¿Cuál reacción? Noten esto. Si esto lo consideramos como voz en temporalidad pequeña, todo esto sería un fractal, un mini fractal, donde aquí tenemos un mínimo, un máximo y bueno, en realidad este es el imbalance o el bloque junto con Boy que causan la ruptura estructural y ahí el precio empieza a subir. Entonces, personalmente creo que el oro le faltaría subir un poco más, al menos hasta zonas extremas o bloques y caer. ¿Qué tenemos en 4 horas? Bueno, lo de arriba que es lo más extremo, pero en el último fractal de la subestructura tenemos un bloque acá que fue el que incentivó prácticamente toda la caída, que fue este, y es nuestro bloque decisional. Es el bloque que que rompe como tal la estructura. Este mínimo, retroceso máximo, luego nuevamente con Heikin-Achi,
para que ustedes lo vean. En Hikinachi de pronto no se ve tan claro, se ve que todo esto es como un impulso completo, y por lo tanto, digamos, esta zona por temas de Hikinachi me la puede estar invalidando y esperaría yo más bien el extremo arriba. Eso es lo importante de lo que es zona, dentro de zona. Yo puedo considerar esto como un retroceso, pero fíjense que en Hikinachi el volumen me lo muestra desde acá arriba, entonces puede que este máximo de 4 horas y este mínimo no sea el rango ideal. Lo quiero marcar porque en velas japonesas digamos que sí muestra una curvatura, pero priorizo y dejo en la grabación que primordialmente pues esta es la zona ideal para buscar ventas. El oro es muy extremista, entonces pues creo yo que eso sería digamos la mejor opción. Voy a señalarlo así, pero quiero dejarlo muy simple y vamos viendo. Si el precio reacciona acá a mitad ya sabrán por imbalances y demás, pero quiero seguirle un poquito la cuerda o el consejo al Hikinachi, que vean que todo este impulso es uno completo, entonces esperaríamos quizás la llegada extrema y de ahí una venta de pronto mucho más formidable de parte del oro, y aparte pues que si hay liquidez ahí que de pronto pues puede volar. Entonces vamos a querer buscar entradas digamos que en lo más extremo posible, y ya digamos este bloque acá sí hace parte de un posible fractal por velas japonesas, pero pues quisiera que ambas estuvieran coordinadas. Entonces yo por mi parte voy a mantener este análisis muy simple. De momento esto es lo que tenemos, una conformación de complex pullback, y claramente pues si hay una oportunidad de compras se podría buscar comprar hasta obviamente nuestra zona, ¿sí? Si compramos estaríamos pro tendencia mensual, semanal, ¿sí? Entonces, inclusive diaria. Entonces, puede que esa compra se convierta en un nuevo swing alto y genere un ratio de riesgo-beneficio mayor. Entonces, creo que se podría, digamos, trabajar de esa forma. Vamos a bajar a H1. En H1 pues sí vamos a ver ese boss o esa ruptura que les estaba comentando, porque aquí por parte de H1 sí nos muestra un cambio o una ruptura con cuerpo. Entonces para H1 sí tenemos un boss que obviamente se prioriza acá. Inclusive lo podemos dejar, dame un segundo, todo esto hace parte de fractal, hay subestructuras, pero pues podemos ver que el precio hizo algo como esto. Miremos Hikinachi, a ver, teníamos algo como esto. Fíjense que el precio hace este último mínimo, último máximo, cae fuerte, mínimo, si hay fractal o estructura, pero acá nos deja un máximo, intenta romper, no hay ruptura, no hay ruptura, hasta que por fin lo hace acá. Entonces aquí tenemos como nuestro último máximo de H1 sólido, por estructura, ¿no?, general de lo que tenemos en esta temporalidad. Entonces aquí podemos decir que hubo un boss importante, por eso fue que cuando les hizo cambio estructural en 15 minutos el precio dio una buena reacción en ventas, pero ya aquí tuvo un freno y tuvo una reacción al alza. Y por ahí me escribieron, alguien me escribió, uno de ustedes me escribió que tenía esta proyección en el oro la compra, pero pensaron que no se iba a dar y terminó dándose en Nueva York a las 8 de la mañana, pensando que por lo que era viernes no iba a dar ninguna reacción, pero sí la terminó dando. Entonces, eso para que quede claro, digamos, más o menos cómo es que yo empiezo a visualizar los análisis sin confundirme. Trato de simplemente ver los últimos movimientos, trato de basarme un poco con Hikinachi para tener más clara esa estructura. Aquí quiero resaltar este bloque extremo de H1, que pues obviamente es amplio, muy amplio, y luego este otro bloque que fue el decisional, que por fin generó la ruptura estructural. Yo siempre lo marco con mecha, cubriendo cualquier tipo de void. El precio tiene una muy buena reacción allí, y a partir de ese punto pues podemos estar especulando que el precio puede estar volando al menos estos equal highs que tenemos acá, y pues que estamos alcistas de momento en H1, bajistas H4, alcistas general diario, semanal y mensual. Entonces eso para que lo tengan presente. eh, Listo, perdón, estos son equal highs que quiero señalar acá. Listo, entonces ahí hay bastante liquidez, y hasta donde queremos proyectar nuestro trade puede ser más o menos hasta allá arriba. Obviamente ya tenemos cambio estructural en H1, así que podemos inclusive proyectar esas compras hasta esas zonas a futuro. Entonces eso es lo que tengo para digamos el oro.
desde un punto de vista, un análisis simplificado, sin tanto rodeo, zonas muy puntuales donde estaremos buscando entradas. En estos momentos, pues las compras en el oro se darían si rompe nuevamente y buscaríamos una continuación por acá y así. De lo contrario, pues no estaría yo o no sugiero estar involucrado en él. Hay que esperarlo. Cuando se espera el oro es cuando mejor se le saca provecho en vez de estar ahí metidos tratando de sacarle algo todos los días. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos para el oro y espero que les haya servido. Vamos a mirar el último par y con eso terminaríamos el análisis semanal. Bueno, vamos a analizar lo último del día. Vamos a ver el Nasdaq. Llevo rato sin analizar este futuro, pero sé que algunos están muy entusiasmados con él. Vamos a empezar desde la temporalidad semanal. Rápidamente les muestro mensual, pues sabemos que está completamente alcista. El último rango a trabajar semanal, pues lo vamos a abarcar desde este mínimo de acá hasta el máximo que actualmente tenemos, que ya saben que Nasdaq se la pasa haciendo máximos históricos todo el tiempo, o por lo menos desde que hemos estado viéndolo, ha sido la verdad muy productivo en compras, ¿no? Ha venido subiendo bastante. Entonces, en nuestro último rango a trabajar tenemos nuevamente quieren ver Heikin-Achi para tener un poco más de claridad. Aquí tenemos nuestro fractal. El Heikin-Achi pues, nos da un poco más de información de que ese sí es nuestro fractal vigente. Entonces, fractal alcista, tenemos un precio bastante eficiente desde el punto de vista semanal. Realmente no hay un bloque o una zona de interés que yo diga ahí podría caer el precio, y tampoco me interesa porque no son muy profundas las correcciones que el Nasdaq generalmente hace. La última que hizo fuerte fue a raíz del COVID-19 el marzo del año pasado. Pero pues este año, aún con lo que tenemos, que la vacuna nueva y un poco de cosas que están sucediendo, se ha tratado de mantener ya más estable, no tan duro. Tenemos obviamente que aquí hubo un boss y por debajo del boss es donde yo idealmente busco mi bloque decisional, o que tenga imbalance, no tiene, entonces obviamente nos iríamos con el extremo, pero vamos a ver eso más adelante. Voy a bajar acá a temporalidad diaria. Algunos me preguntan que bueno, que dónde yo sé que el precio ya podría bajar, y sinceramente lo único que les puedo decir es que con Nasdaq los mejores trades que pueden salir son los pro tendencia en compra. Los retrocesos son muy difíciles de descifrarlos porque como no hay un histórico a la izquierda, no sabemos en qué momento él va a decidir caer, ¿no? Entonces, viendo digamos el último movimiento que nos viene fabricando el Nasdaq, volviendo a nuestras velas Heikin-Achi, vemos bastantes impulsos, retrocesos. Aquí es donde se viene el verdadero impulso de temporalidad mayor, pero pues nos va conformando ciertos fractales en temporalidad diaria. Entonces, como a mí me interesa simplemente fragmentarlo para lo que tenemos esta semana, pues vamos a marcar el último rango que tenemos en diario, que está muy pronunciado, está muy bonito, y va a venir siendo desde este mínimo diario y a ese máximo semanal, que a su vez pues también es nuestro máximo diario. Entonces ahí tenemos este fractal o este último impulso. Ya vamos a centrar nuestra mirada un poco más allá. ¿Qué tenemos después de este impulso? Bastante imbalance, hay un movimiento, fue un movimiento muy brusco al alza y pues obviamente nos dejó bastante imbalance. Aquí está muy claro el movimiento. Estas son las estructuras que a mí me gusta ver porque son muy claras, muy sencillas de interpretar. Lo que pasa es que también es de paciencia y de obviamente entender qué es lo que va a hacer este activo. Entonces, aparte de eso, tenemos este order block que tenemos acá, que es este bloque que inicia y rompe, o sea, prácticamente es como el mismo, y eso es interesante porque solo tenemos esa zona en que enfocarnos, lo cual nos brinda más tranquilidad, que no hay de tantas cosas que mirar a largo plazo. Obviamente Nasdaq de aquí a que mueva eso, pues la idea es poder capitalizar en eso, pero ya el precio nos lo está dando en temporalidad menor. Eso es lo que tenemos. Último rango a trabajar, son a trabajar con impulso más la ruptura estructural, bajando a cada 4 horas.
Vamos a mirar cómo el precio en 4 horas tenemos nuestro último impulso. Heikin Achi nuevamente nos muestra que pues no hay, digamos que retrocesos relevantes. Por lo tanto, todo esto es un solo impulso. Y dentro de ese impulso, dentro de esa zona, vamos a tratar de ubicar aquel bloque que nos haya generado el imbalance. Aquí tenemos en 4 horas ese bloquecito pequeño que tenemos acá. Lo voy a señalar en 4 horas. Y en diario tenemos este bloque, corrámoslo un poco más acá a la izquierda, y básicamente eso es lo que tenemos en cuanto a 4 horas. Es nuestro último rango a trabajar. Aquí obviamente el máximo que tenemos es este, semanal, diario y ahora 4 horas. Es lo mismo, es como el mismo impulso, el mismo movimiento. Ya aquí de pronto podemos priorizar o ver un poquito más cuál es ese bloque que nos hace ruptura, cuáles son esas zonas que de pronto nos generan ruptura. Noten que acá también se va presentando esos subestructuras, ¿no? Se va presentando como ese tipo de subestructuras. Aquí hubo como una ruptura antes de la ruptura mayor. Y bueno, ahí es donde yo puedo descifrar que esta otra zona también puede ser muy interesante para el precio, donde puede haber una reacción a futuro, ¿no? Es un bloque que tiene imbalance, pero pues, ¿qué hizo ese bloque? Hizo una ruptura subestructural. Podemos decir que fue acá, o inclusive esta que se ve un poco mejor. Aquí hubo un boss antes de ese boss prioritario, ese boss grande que tenemos ahí. Entonces, boss stop black, tenemos acá esa ruptura. Listo, con fuerza. Sí, puede ser ahí, puede ser acá, como lo quieran tomar. El hecho fue que aquí empezó un nuevo movimiento fuerte al alza. Aquí tenemos como unas pausas, pero va a marcar estos dos relevantes en el extremo, que son las zonas, digamos que interesantes. Y lo que sí puedo priorizar y decir y tener en cuenta es que tenemos muchísimo imbalance, o sea, muchas razones de al menos ir a rellenar algo de esa caída. Eso es lo que quiero resaltarles, digamos, que el día de hoy. En 4 horas, esas son las dos zonas que tenemos, que son en diario, 4 horas, y el precio pues obviamente podría inclusive mostrar algún tipo de interés. Esta zona de acá, digamos que hay una pausa que se genera antes de la ruptura y podríamos considerarlo como zona, pero de pronto en una temporalidad más pequeña. Por ahora eso es lo que tenemos en 4 horas. Bajándonos de temporalidad, y es lo que yo les mencionaba el viernes en la comunidad Discord, en el chat de Nasdaq, yo veía caída. De hecho el precio hizo una muy buena reacción en venta y solo por el hecho de que se puede anticipar que el rango en el que estábamos en H1 no era un rango tan amplio, pero sí era un rango que obviamente todavía no ha roto. O sea, tenemos desde 4 horas hasta mensual completamente alcista el Nasdaq y que estamos especulando que debe hacer una corrección, pero no significa que la tiene que hacer ya y justo desde el punto donde está ahorita. Lo que sí me gusta notar es que aquí ya empezó a hacer como una especie de distribución. Siempre que hace como rango, empieza a hacer una corrección puntual a alguna zona. Entonces, viendo el último movimiento de H1 y utilizando nuestras gran aliadas que son Heikin Achi, podemos ver que en efecto tenemos un rango último a trabajar en H1 que viene siendo desde este mínimo a este máximo de 4 horas y a su vez de H1, etcétera. Ese es nuestro rango vigente en el que estamos. Obviamente hasta que ese rango no se ha roto, no podemos decir que ya el precio va a ir por todos los imbalances que tiene abajo. Podemos anticiparlo, sí, pero que de momento no podemos decir que así es. Teníamos un void enorme hace unos días atrás, pero el precio ya mitigó gran parte del void. Idealmente el 50% es lo que se quiere, no lo ha mitigado como tal, pero sí tuvo una muy buena reacción y creo que es por eso que muchos también le estaban apostando a las compras, pero pues no se ha logrado, digamos que se rangueó siendo por el día viernes. Pero aparte de eso, digamos que esa zona ya fue mitigada, así que la quiero quitar como para mantener eso limpio. Y pues nada, simplemente se esperaba si esto iba a ser respetado, como lo fue, que aquí ya empezáramos a tener el nuevo máximo más alto, pero también noten que el precio sea estancado. Entonces, a mí me dice que eso es fabricación de liquidez, que aquí también tenemos liquidez y que puede romper hacia cualquier lado. Pero pienso yo que podría inclusive ir por la liquidez que tiene todavía reposando de abajo. Estará por ver. En este caso el Nasdaq sí es importante verlo en una temporalidad más pequeña, como 15 minutos, ya que sus movimientos son buenos y que normalmente este activo se debe operar intradía scalping. Ese es de los activos que pues yo personalmente
sugiero que se operen en el día a día, porque pues en swing puede ser muy traicionero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en 15 minutos? Vamos a ver mucha subestructura, pero no nos vamos a confundir. Fibonacci para que nos ayude pronto a interpretar esos últimos movimientos. En 15 minutos habíamos visto que teníamos este mínimo, este máximo, este mínimo y este máximo. O sea que este era nuestro último mínimo por estructura, pero vemos que el precio lo rompe fuertemente con cuerpo, llega obviamente al extremo y empieza su subida. Aquí también tenemos subestructura que también fue rota y que estamos prácticamente ahí como la merced que podemos estar anticipando. Lo único que sí sé es que por lado y lado en ping pong el precio dio muy buenas reacciones el día viernes. Yo tenía una proyección en esta zona que la envié anticipada porque había visto el boss de 15 y pues todo esto es liquidez para mí, no eran puntos estructurales donde podemos respaldarnos. Noten toda la liquidez que se presenta allí, entonces pues no es algo para confiar. Prefiero las zonas extremas, o en otras palabras comprar en premium, perdón, vender en premium y comprar en discount. ¿Dónde está la zona premium? Por encima del 50%. Tenemos esta zona y obviamente el extremo que es este void que tenemos allí. Entonces el precio sí reacciona a nuestro primer order block, cae fuerte, pero también podemos decir que aquí hubo de pronto una especie de ruptura en cuanto a subestructura. Hubo esa ruptura estructural, el precio cae, también esta compra estuvo muy buena para los que la tomaron y empezó el precio a subir, pero estamos ahí como digamos que un poco en confusión, ¿sí? Porque pues el precio está alcista, debería ya conformar el nuevo higher high, el máximo más alto, pero tenemos también imbalances hacia abajo. Entonces, prácticamente que es lo último que ha estado haciendo el precio en subestructura. Nuevamente vuelvo acá a Hikinachi, tenemos claramente impulso, retroceso, impulso, retrocesos. Hubo un boss que podemos considerarlo inclusive desde acá. Ahorita vemos con cuerpos de vela de subestructura y lo tenemos ahorita sí alcista, digamos que conectado con lo que el precio está haciendo en temporalidades mayores, ¿no? No olviden, como les digo, hacia abajo todavía hay bastante liquidez, pero el precio nos está mostrando ahorita nueva aceleración al alza y eso pues simplemente se traduce en que pues prácticamente podría seguir subiendo todo lo que quiera, ¿vale? Entonces, de momento, pues Nasdaq, yo personalmente lo que sugiero es que salga de este rango para bien sea seguir una continuación alcista o que por fin nos rompa la estructura en H1 para poder buscar las ventas. En estos momentos donde estamos en un escenario muy difícil y yo personalmente ya no veo zonas donde poder buscar algo óptimo. De pronto, en esta zona se podría monitorear, digamos ya como zona extrema, 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 este void donde podría haber una reacción bien sea para ventas a romper o simplemente como reacción a de pronto un nuevo impulso, reacción y retroceso. Entonces es la única zona digamos que limpia sin mitigar en el momento el void. Aparte de eso, la verdad no hay nada más. Y sí es bueno resaltar que todo esto que está aquí, toda esta famosa línea de tendencia retail, todo eso es equal lows. Entonces, todo eso es fabricación de liquidez por encima también. Noten lo que pasó de pronto acá, para no irme muy lejos. Aquí hubo como una especie de trendline de línea de tendencia que hizo el precio, rompió. Por eso es que yo no compraba ni vendía, perdón, sobre estas zonas porque teníamos por acá un extremo más limpio. El precio lo mitiga, cae fuerte y luego empieza a fabricar más liquidez, puede venir limpiar más liquidez y ahí sí posiblemente irse. Entonces yo esperaría más bien que se desarrolle un poquito más el precio, pero quería pues analizarlo para que ustedes claramente tuvieran eso presente. Puedo decir que la ruptura la vamos a dar más bien como por acá, un poquito más limpia, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Por acá podría ser inclusive un boss un poco más limpio de 15, solo para marcarlo, pero pues personalmente la verdad esperaría un poco más de desarrollo del precio y como les digo, para mí todavía esto podría caer por todos los imbalances que tiene, pero si no, pues simplemente esperaría que rompa para ya confirmar el nuevo fractal y poder seguir al alza. ¿Listo? Eso fue todo por hoy, espero que les haya servido este análisis semanal. Cualquier duda, pregunta o inquietud, saben que me pueden preguntar al interno, estamos para apoyarnos y espero que les sirva, que saquen provecho de lo que estamos visualizando y que aunque no haya analizado de pronto algún par que a ustedes les gusta en específico, lo pueden replicar ahí mismo. Es el procedimiento en todos los pares que ustedes quieran, pues digamos, hacerle seguimiento.
Que tengan un excelente fin de semana y gracias por haberse tomado el tiempo de mirar esta sesión. Hasta luego.